Derecho Administrativo Especial, segundo periodo académico 2021. Grupo número 1, Sistema Económico y Financiero de Honduras. Abogado y compañeros, mi nombre es José Orellana y les hablaré acerca de qué es el derecho económico y su evolución a nivel mundial. La economía es tan antigua como el ser humano. Es así como de que los primeros homínidos comenzaron a obtener productos de la naturaleza, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio las cosas eran muy simples. Las actividades económicas consistían en cazar y recolectar. Durante la prehistoria, la actividad económica se hacía mediante el intercambio. A este intercambio también se le denominaba trueque. El trueque eran intercambios basados en los excedentes del consumo familiar, de aquellos productos provenientes de la caza, la pesca y algunos artículos elaborados por artesanos. Pero no fue hasta la edad de los metales, con la aparición de la metalurgia, que estos intercambios cada vez se hacían más complejos y surgieron algunos problemas. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer si lo que necesito son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme pescados? Es aquí cuando surge un elemento que cambiaría la historia de la humanidad y condicionaría nuestras necesidades y actividades económicas: el dinero. El dinero fue utilizado para simplificar estos intercambios y además este podía posteriormente intercambiarse por bienes y servicios. Pero, a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese considerado el principal elemento de la economía. Pues durante la Edad Antigua y la Edad Media, el sistema esclavista constituyó la principal fuente de riqueza a través del trabajo de los esclavos. En el feudalismo no existían esclavos, existían vasallos que trabajaban la tierra del señor feudal al que debían rendir tributo con el fruto del producto de sus cultivos. A finales de la Edad Media surge una nueva clase social, conformada por comerciantes y artesanos, que obtenían su riqueza de los intercambios comerciales realizados en los mercados. A esta clase social se le llama la burguesía. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial traen consigo una innovación en la manera que se obtiene la materia prima y en la que se fabrican productos. Estas revoluciones traen consigo el nacimiento de fábricas e innovaciones como el ferrocarril, el coche y los electrodomésticos, que cambiarían la forma de realizar economía. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial permitió crear a la burguesía un sistema en el cual fuera el mercado, es decir, la oferta y la demanda, la que decidiese acerca de los precios y que estos no fueran impuestos por un rey. A este sistema es a lo que llamamos economía de mercado o capitalismo. ¿Pero qué entendemos entonces por economía? Podemos decir que la economía es la ciencia social que estudia la distribución eficiente del recurso escaso. Por recurso escaso entendemos cuando mi necesidad supera a los recursos de los que dispongo. Daremos un ejemplo de economía. Imaginémonos que tenemos una necesidad, que es comprar 2 libros. Cada libro cuesta 400 lempiras, es decir que mi necesidad asciende a 800 lempiras. Mis recursos son 400 lempiras, por lo tanto mi necesidad es mayor que el recurso, es decir, tengo escasez. Obligatoriamente tendré que tomar una decisión que a partir de un análisis previo me permitirá tomar una decisión razonable y eficiente. A esta decisión se le llama costo de oportunidad y tenemos un costo de oportunidad implícito que sería el libro que yo decidí no comprar, y tenemos un costo de oportunidad explícito que serían los 400 lempiras que yo entregué para comprar el libro. El derecho económico, ¿y en qué consiste? El derecho económico quiere decir que es un conjunto de normas y conceptos del derecho público que están destinados a facilitar el labor del Estado, de la planificación económica. Para ello esta disciplina también se relaciona mucho con el derecho mercantil. El derecho económico también puede definirse así como el derecho que tiene el Estado para regular el concierto de las actividades económicas de un país, siempre de acuerdo a lo contemplado en la Constitución Nacional y las leyes. En este sentido es una evidencia del estrecho vínculo entre que tiene el Estado y la economía. Entre las características del derecho económico tenemos que es humanista. ¿Por qué es humanista? La economía tiene como centro al hombre, pues si está crece o baja afecta la calidad de vida que tengamos. También es dinámica, porque las normas cambian y se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos. Es nacional e internacional, porque el derecho económico es integrado tanto
tanto por normas internas y por normas internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional también es concreto porque está destinado a desarrollarse en el territorio nacional. También es multidisciplinario porque puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento humano, es decir, por su naturaleza puede implicarse en todo tipo económico, jurídico o político. También tiene un enfoque macroeconómico y microeconómico. Macroeconómico porque su atención está puesta en varias variables de la macroeconomía que explican los grandes equilibrios que tiene una economía y en microeconomía puesto que tiene su atención en las formas racionales de decisiones de una empresa, de los consumidores individuales. Los sujetos del derecho económico son todos los agentes de la economía en general, las personas jurídicas estatales, por ejemplo el Estado, las instituciones bancarias, los agentes de valores, las empresas y el público consumidor. Los antecedentes del derecho económico desde el Imperio Romano, que fue el primer antecedente del derecho económico que se encuentra en los libros de la contabilidad en la Edad Media, desde el año 476 hasta 1992. Los comerciantes, quienes no formaban parte de ningún feudo, tenían que pagar tributo a los señores feudales, dueños de tierra donde ejercían algunas actividades económicas. De la misma manera que los sucesos históricos causan situaciones de estudio dentro de todas las ciencias del mundo, lo hacen dentro del derecho y dentro de la historia. La manera en la que esta historia afecta al desenvolvimiento de los países muestra en los antecedentes. Entonces, en el caso de Honduras, sucesos como las empresas mineras, las empresas bananeras y el colapso que estas causaron dentro del gobierno hondureño, el huracán Mitch y demás de esas situaciones van a causar un impacto mayormente negativo dentro de la historia de Honduras, como ya lo hemos visto, a la economía que después va a ser o actualmente es la economía hondureña. La importancia que se le dio a las empresas mineras al inicio finales del siglo XVIII dentro de Honduras tuvo un gran impacto, al punto de que no se daba ninguna remuneración al gobierno hondureño y se daban muchos beneficios a estas empresas. Lo mismo pasa años después, inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, con las empresas bananeras. Las empresas bananeras teniendo mala situación laboral, malos ingresos en general o recaudación fiscal alguna para el gobierno y un receso incluso de derechos durante estos momentos. Lo único que se logra con esto fue una suficiente mala situación como para que se hiciera una huelga de tal tamaño para crear el código laboral. Luego de esto, el huracán Mitch generó, con su mala administración, aparte de todos los desastres que generó el suceso en sí, generó un receso horrible dentro de la economía hondureña que hasta ese momento iba en una gran creciente. Esto causa un deceso y causa un frene hasta este momento de la economía, entrando al año 2000 con una economía destruida y mala administración de por sí. Esto más la mala administración que se mantuvo durante los años 2000 hasta actualmente 2021 y todos los otros sucesos como diferentes sucesos naturales, diferentes momentos de corrupción, diferentes sucesos civiles han causado que la economía hondureña esté en la situación que está ahora y que su sistema económico sea un sistema deficiente y un sistema crediticio, un sistema en favor al crédito y a la exportación en lugar de a la importación y a la generación. Estaré dando el concepto de que son principios constitucionales. Esto se refiere a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución de la República, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. También pueden llamarse principios fundamentales. El ente encargado de conducir a Honduras por la ruta del desarrollo basada en el resultado es la Secretaría del Desarrollo Económico. En el capítulo 1, artículo 328 de la Constitución, nos enmarca los tres principios constitucionales de la economía, que son 1. La eficiencia de la producción, 2. Justicia social en la distribución de riqueza y el ingreso nacional, y 3. La coexistencia armónica de los factores de producción. El principio de eficiencia en la producción, este principio se produce cuando la economía está utilizando todos sus recursos de manera eficiente, produciendo al máximo con el mínimo de recursos. En pocas palabras, esto quiere decir no malgastar recursos, sino
aprovecharlos de una manera eficiente. Cuando habla de estos factores, los factores son factor trabajo, factor capital y factor tierra. Si hablamos de factor trabajo, esto se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Si hablamos de capital, no solo hablamos de monetario, se refiere a todos aquellos bienes o artículos que contribuyen a la producción, por ejemplo, las máquinas, las fábricas, las bodegas. Y el factor tierra, ese factor se produce no solo se refiere a la tierra entre sí, sino que incluyen todos los recursos naturales, que son los bosques, los yacimientos, los minerales, las fuentes y los depósitos de agua. El principio de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso, que es el principio número 2, este principio, desde la historia del derecho, el significado de justicia social en el ámbito jurídico transnacional actual se resume en 3 elementos esenciales, que son el Estado social de derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades para toda persona de la sociedad. La justicia social, definida por Aristóteles como justicia distributiva, busca la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo. Por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud, los derechos humanos. La justicia distributiva consiste en darle a cada cual lo que se merece según la excelencia que tenga, de acuerdo con la finalidad o posición o cargo a ser distribuido. Toca hablar de lo que es, en qué se basa la economía hondureña. Y para ello, para llegar a esta pregunta, hay que formularnos una cuestión antes, y eso es de qué dependen las riquezas de los países. Para eso, miremos y tenemos que llegar a la conclusión que depende de la capacidad de producción que tengan. Por lo que, ¿cuál es la mejor forma para medir la producción de un país? Esto se hace lo que es a través del PIB. Y el PIB significa que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de la economía en un periodo determinado de tiempo. Determinando y expresando completamente esta definición, vemos que valor es el valor de todos los bienes y servicios productos, sumar todo lo que produce una economía en su valor de mercado. También tiene que ser bienes finales porque tienen que ser consumidos por las personas en el interior, tienen que ser bienes y productos dentro de Honduras, y para su cómputo tienen que ser un determinado tiempo, que es el periodo. Entonces hay que entender que toda actividad económica se basa y se divide en 3 sectores económicos, y cada uno de ellos hace referencia a características comunes y relacionadas al sector de producción. Por lo que para hablar de esto hay que entender qué son los sectores económicos. Y esto es una división de la actividad económica de un estado o un territorio, e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales hasta la industrialización, la preparación del consumo, la distribución y la comercialización de bienes. Para división tenemos lo que son también conocido como 3 sectores: primario, secundario y terciario, cada uno con su respectiva clasificación. En el sector primario encontraremos la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. En los segundos 2 sectores encontraremos lo que es la transformación de esa materia a un producto final, que va de la mano con el sector eléctrico. Y por último se da lo que es el sector de servicios, que es el terciario, donde se ubica el transporte, el comercio y el turismo. Por lo que, adentrándonos en el sector primario, que es uno de los principales, vemos que es toda aquella actividad en la cual se adquiere de la naturaleza alimentos y materias primas. En este sector, los productos no están elaborados, sino que pasan a ser materia de transformación para ser convertidos en material. En este sentido, los productos primarios no están elaborados,
sino que deben pasar por procesos de transformación o bienes o mercancías de los sectores de la economía. La importancia del sector primario es que las funciones que realiza el sector garantiza la conservación de la población, porque es lo primero en la alimentación, tanto como la agricultura y la ganadería, son actividades que garantizan la producción de las materias primas utilizadas en el sector secundario. De esta manera, los productos producidos en el sector primario son indispensables para los demás sectores por la cadena productiva que se da en el transcurso. ¿En qué se basa la economía hondureña? Bueno, en primer lugar vamos a decir que cómo han ido evolucionando la economía hondureña a través del tiempo, ya que Honduras ha sido una creadora de manufacturera en Honduras, ya que sus industrias han sido locales, como decía el panorama hispanoamérico de la factura en Honduras, ya que fue posteriormente la independencia de España a principios del siglo XIX. Ya con el crecimiento económico en Honduras, ya que estuvo estrechamente relacionado con sus capacidades en desarrollar los productos atractivos en una exportación. Ya a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, luego de una serie de reformas liberales, ya que con unas leyes migratorias, Honduras fue un flujo de crecimiento de unos inmigrantes. Puedo decirlo que panoramas contemporáneos, esto es el segundo, de la manufacturera en Honduras, que fue históricamente como dependiente de la exportación, ya que fue banano en Honduras, el café, diversidades en base de esto, ¿verdad? Y ya cada uno llegaba con las zonas francas, que decir que América fue el régimen que evolucionó esto en Honduras, ya que desde 1976 la ley de aduaneras en el capítulo número 8 y artículo 110 son ventas y de producciones que el capítulo ofrece, dando un pago de estos impuestos sobre los impuestos municipales. Después de sigue lo que es la maquilera y la textilera, que fue como industria, ya que la industria maquilera y operaba en Honduras ya desde tiempos antiguos, multinacionales, empresas y todo esto, siendo como un mayor exportador en Estados Unidos, y los textiles que fueron a principio del producto de exportación de lo que fue los manufactureras en Honduras. A continuación vamos a hablar también de tres grandes sectores que desarrolló en la economía hondureña en nuestro país. Como podemos ver, también dice que el primer sector es el sector primario, que el sector primario se encuentra con la producción de alimentos, sector agrícola y ganadero. Después el segundo sector abarca lo que transforma la materia prima, como la industria y la textilera. Y tercero tenemos el sector terciario, que es aquel que no puede producir sus bienes, sino un servicio como un sector financiero, el turismo y las organizaciones con fines de lucro. Esto quiere decir que cada uno de esos sectores es importante, tiene un gran régimen principal cada uno de ellos para fundamentar lo que es en base a la economía hondureña en nuestro país. Y también decir las remesas, que las remesas han sido como un nuevo modelo para el mejoramiento a la economía hondureña de nuestro país. Y esto es por lo que termino con mi conclusión, aparte de que cómo ha ido evolucionando la economía de nuestro país a través de estos tiempos. Buenas, mi nombre es Clady Mencía y yo les voy a abordar lo que es el tema del sistema legal de la economía de Honduras. Es también conocido como derecho económico y son normas jurídicas establecidas que tienen por objeto organizar, disciplinar y controlar lo que son las facultades administrativas, tanto de la administración pública como de la administración privada. Se llama sistema económico a lo que es un conjunto estructurado de lo que son las interrelaciones que determinan la forma en que se organiza la actividad económica, asimismo como de una sociedad, la producción de sus bienes y servicios y la distribución entre sus miembros. Cada sistema económico tiene un ordenamiento jurídico y en Honduras no es una excepción, ya que especifica lo que es el régimen de propiedad y las condiciones de contrataciones entre lo que son los particulares. ¿Cuál es el ente encargado del desarrollo económico de Honduras? Es la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual tiene la responsabilidad principalmente de fomentar lo que es el crecimiento
y de lo que son las inversiones y exportaciones e implementación de la promoción de nuestro país para lo que es garantizar el acceso de un 100% en los mercados internacionales y también promover lo que es las generaciones de empleo, ¿a través de cuál? A través de los MIPYMES, y velar por lo que es la protección de los consumidores. ¿Cuál es la normativa vigente que regula este régimen económico? Como número 1 tenemos lo que es la Constitución de la República, la Ley de la Defensa y Promoción de Competencia, el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley General de Contrataciones del Estado y su reglamento, la Ley del Sector Social de la Economía, la Ley de Bancos y otras entidades financieras, asimismo como ser la Ley de Entidades Aseguradoras y la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Valores, el reglamento de lo que es la oferta pública y la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, asimismo como ser la Ley del Alivio de la Deuda. Bueno, como les había abordado, comenzamos desde nuestra Carta Magna, siendo la primera en jerarquía, ya que esa es la que regula lo que es la economía hondureña, y esto lo está establecido desde el artículo 328 hasta el 341, en el cual nos menciona cuáles son sus principios fundamentales, como ser el principio de eficiencia de la producción, el principio de justicia social, etcétera. Y es indispensable para lo que es el desarrollo de nuestro país y así lo que es crear riquezas y mantener lo que es un bienestar económico integral en lo que son los ciudadanos. Y así poder buscar una equidad económica, social, a través de lo que son las acciones políticas que favorezcan a los sectores más vulnerables de lo que es nuestra población. Cabe destacar que lo que son las contrataciones del Estado están regidas principalmente sobre la ley de contrataciones del Estado, y cuando hablamos en materia privada nos referimos lo que es al Código Civil y Código de Comercio. La intervención del Estado en la economía tiene múltiples objetivos, como el de compensar por las múltiples fallas de los mercados y enfrentar los procesos de concentración del ingreso. ¿Cuáles son estas fallas? Los monopolios, las externalidades, los bienes públicos, la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la inflación, desempleo, bajo o nulo crecimiento, la falta de especificación de los derechos de propiedad y el incumplimiento de contratos. Pues el Estado interviene en la economía básicamente porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado, lo que conduce a que el Estado actúe como un agente regulador, proponiendo de esta forma políticas de desarrollo que salvaguarden la producción nacional. Además, se presentan causas que determinan la importancia de la intervención del Estado en la economía, y como es la planificación de la economía de un mercado, proporcionando las premisas existenciales de un proceso económico centrado en satisfacer las necesidades sociales. ¿Cuáles son los tipos de intervención? Encontramos la intervención directa, es decir, el Estado actúa directamente como un sujeto económico, con tres fundamentales: las empresas públicas, la posible nacionalización de empresas o actividades y la planificación, aunque esta en una economía de mercado tiende a ser, por todo lo expuesto, indicativa, no imperativa, es decir, que los diferentes sujetos económicos están obligados a cumplir las indicaciones del plan económico, si no estaríamos en un sistema económico de planificación central. La intervención indirecto-política es la forma más importante de intervención en la economía de mercado, pues el Estado adopta medidas a partir de las cuales se espera forzar un determinado comportamiento de los sujetos económicos, pero sin que estos estén obligados a dicho comportamiento, tan solo inducidos a ellos. ¿Qué es un mercado competitivo? Pues un mercado competitivo es aquel que tiene muchos compradores y vendedores en el mercado. Los bienes ofrecidos por los vendedores son en gran medida idénticos. Las empresas pueden libremente entrar y salir del mercado. Un ejemplo de esto es la Ley de País y Plan de Nación. Establece como parte de sus lineamientos estratégicos para el mediano plazo que el país contará con una estrategia nacional de competitividad vigente y en situación operativa, alineada con la visión de país y el Plan de Nación, que actuará como guía para la mejora de la competitividad, la imagen del país y el desarrollo de los sectores productivos de Honduras. Con el propósito de dar cumplimiento a este objetivo, se ha procedido a conformar el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, a formular la Estrategia Nacional de Competitividad mediante un proceso liderado por la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa CEPLAN.
con la participación de una diversidad de actores claves, tanto el sector público como la empresa privada y la sociedad civil. El objetivo general de la Estrategia Nacional de Competitividad es contribuir a facilitar las condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico acelerado, sostenible y con equidad. La intervención del Estado en la economía hondureña. Existen varias posturas e ideas sobre cuál es el papel que desarrolla el Estado en lo que sería la intervención económica. Muchos piensan que se limita a lo que sería mantener unas finanzas públicas sanas, pero no es así. Interviene de diferentes maneras. Interviene creando legislaciones, creando proyectos, creando políticas económicas que van encaminadas a regular las relaciones económicas, sean de índole privada o sean de índole pública. Se concentra también en lo que sería mejorar la eficiencia del mercado y en solventar las fallas que la misma mecánica del mercado produce. Fomenta valores como la justicia, la equidad y el consumo del mercado local, limitando mediante leyes lo que sería la interacción entre los bienes, el dinero y las personas que reciben esto. Tenemos los tipos de modelos económicos, que tenemos el modelo capitalista o el modelo más libre, donde se deja que el mercado se defina básicamente solo con ciertas limitaciones, como por así decirlo los salarios mínimos. Tenemos el modelo socialista, que es el modelo más restrictivo, donde el Estado toma casi control total de lo que serían la economía pública y la economía privada. Y también tenemos la economía mixta, donde hay sistemas jurídicos orgánicos e inorgánicos, donde entran en convivencia lo que serían derechos públicos y derechos privados. ¿Qué sistema tiene Honduras? Honduras se estima que tiene un modelo mixto, que es el modelo más utilizado a lo largo del mundo, donde el mercado se define por la mecánica de la oferta y la demanda, y el Estado se dedica a regular lo que serían los fallos y las relaciones económicas que se den entre los comerciantes y los particulares, o entre particulares y particulares. ¿De qué forma también interviene? Interviene también en lo que sería la organización del fondo público, la designación de los presupuestos, todas las leyes que van relacionadas hasta cierto punto a nivel económico, como por ejemplo el Código Laboral, que va encaminado a reducir la desventaja que tienen los empleados en relación a sus patronos. Está el Código Mercantil, que va a regular las relaciones entre los que se considerarían comerciantes. Está el Código Civil, que también va a regular relaciones económicas entre particulares. Tenemos, entre otras, por ejemplo, la Ley de Banca y Seguros. Tenemos la Ley Orgánica del Presupuesto, entre otras. Ok, venimos entrando ¿qué es monopolio? Monopolio, esta palabra proviene del antiguo griego monopolium, que significa monos, que significa solo, y polemium, que significa vender. Cuando nos referimos a un monopolio, nos vamos refiriendo a lo que es un correspondiente mercado en el cual solo podemos encontrar una empresa y esta viene siendo reconocida como el único vendedor del mismo. Al hablar de este productor o vendedor, nos venimos refiriendo a la única persona que explota un bien o servicio, lo que esto le confiere un gran poder y adjunto a esto una correspondiente posición privilegiada. Cuando queremos ahondar un poco más correspondiente con el tema del monopolio, se puede decir que es aquella situación donde no existe ningún tipo de sustituto que pueda quitar del mercado a este empresario monopolista. Ahora venimos refiriendo lo que son los tipos de características de monopolio, en las cuales encontramos lo que es que no existen productos sustitutos, que la empresa puede modificar las cantidades de los productos y ofrecer como la finalidad diferentes tipos de precios. El monopolista tiene que fijar el correspondiente precio y el número de compradores es grande. Ahora venimos entrando con lo que es el oligopolio. La palabra oligopolio se deriva del antiguo griego, igual que anterior, oligos, que significa pocos,
y polen, que significa vender. Cuando venimos refiriéndonos a una situación correspondiente al mercado de oligopolio, se refiere como la situación de mercado en el cual el número de productores es completamente reducida. Y es decir, que existen poca competencia en venta en algunos productos y un gran número de demandantes. Cuando nos referimos a un sistema de mercado en el cual se encuentra lo que es un pequeño número de productores, vamos a encontrar que esto se identifica como un oligopolio, ya que la mayoría de este número de productores siempre se encuentran en un mismo sector y también se encargan en lo que es la producción de un mismo producto. Podemos ir mencionando de los oligopolios, vienen siendo que es el producto homogéneo, en su defecto con una poca diferencia, que hay una gran interdependencia entre la interdependencia entre las empresas, ya que estas corresponden a siempre mantener una relación entre sí, y que existe un número muy reducido de productores. Aquí podemos encontrar que en este sistema económico se levantan los que son unas grandes barreras con el fin de excluir a los nuevos productores que puedan intentar introducirse en este mercado y mantenerle el dominio a aquellos productores que se encuentran en una igualdad de situaciones. Ahora, ejemplos correspondientes a lo que son un monopsonio y un oligopolio no los podemos encontrar en nuestro país, debido a que el artículo 339 de la Constitución prohíbe lo que son los monopolios, oligopolios, monopsonios y acaparamientos en nuestro país. Es el monopsonio. El monopsonio, una vez que venimos comprendiendo las reglas del juego correspondiente al sistema económico con respecto a la demanda, entendemos que viene refiriéndose a lo que es a una situación teóricamente opuesta a la competencia perfecta. La práctica en algunos lugares de este tipo de sistema económico solamente se da en lo que es en los mercados locales relativamente reducidos, y en los casos particulares en los que se puede llegar a producir un monopsonio que conocemos son prácticamente en aquellos donde puede haber una introducción o una intervención gubernamental. Dentro de lo que es un monopolio y un monopsonio, tenemos que ser conscientes que existe una relación muy estrecha entre ambos, y esto se debe a que el monopsonio, esto se debe a que el monopolio, un empresario monopolista se convertirá fácilmente en el comprador de ciertos productos, ya sean los productos de especiales materias primas o productos semi-elaborados y entre otros insumos. Mientras que en el monopsonio somos conscientes que es una forma de mercado donde se encuentran los que son varios ofertantes, pero un solo demandante. Esto prácticamente se viene dando en los bienes concretos o en los productos intermedios como los tanques de guerra o entre otros. Tiene como base lo que es la especulación. Normalmente las empresas que son capaces de llegar a realizar una oferta de acaparamiento son aquellas empresas que tienen una gran influencia o poder en el mercado. Prácticamente el acaparamiento, como ya lo había dicho, era el sacar los productos del mercado a grandes cantidades hasta que llegue un punto en el cual no podemos encontrarlos y el valor del mismo aumente. Las características que podemos ir manejando del acaparamiento son que el acaparamiento solo es posible en los mercados pequeños, que fundamenta lo que es la previsión del aumento de la demanda y una práctica de especulación. Entendemos también que para que un bien pueda ser realizado o ser sometido a un acaparamiento, este no debe tener o aumentar su valor de forma inmediata. En los ejemplos que podemos ir manejando de acaparamiento, entendemos lo que son cuando una persona se encarga de lo que es la cosecha de trigo y esta misma persona tiene la capacidad de prever que esta cosecha no tendrá futuro, lo que es los requisitos necesarios para entrar a un mercado. Sin embargo, es consciente de que el mismo producto aumentará su valor con el paso del tiempo o la entrada de la temporada. Por ende, toma la decisión de lo que es la compra de los demás cultivos por medio de contratos y sometimiento de el mismo producto hasta que el fin y aumente su valor. Antes de
terminar, lo que quiero dejar en claro con respecto a la base del acaparamiento con respecto a la especulación es que prácticamente la especulación se basa en comprarlos a precios bajos con la intención de vender a unos precios altos, y el especulador es la persona en realidad quien asume los riesgos, así como el nivel y las características principales de que pueden mencionar de un especulador es que esta persona no acapara los bienes para fin de uso propio o bienestar propio, sino que es algo que siempre tenemos que ser conscientes. A pesar de todo ello, es que nos encuentran prohibidos por el tipo de consecuencias que anteriormente les había mencionado, que pueden generar lo que es un debilitamiento en el sector económico. Y con esto finalizo mi exposición y muchas gracias. Problemática de las zonas de empleo y desarrollo económico. Sus siglas, sedes. ¿Qué son las sedes? Las sedes son espacios territoriales de gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, que forman parte inalienable del Estado de Honduras, siendo una nueva división administrativa de este y que está sujeta al gobierno central, dotada de autonomía con su propio sistema político, administrativo, económico y judicial. Son áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial. Las sedes tienen por objeto atraer inversión y generar empleo en las zonas deshabitadas del país o en aquellas áreas que soliciten su conversión a las sedes, esto mediante un referéndum. Las características de las sedes son: número 1, que estas tienen personalidad jurídica. Número 2, están sujetos a un régimen fiscal especial. Número 3, pueden contraer obligaciones. Número 4, pueden celebrar contratos. Número 5, gozan de autonomía funcional y administrativa. Número 6, tienen sus tribunales internos, independientes a los del Estado de Honduras. ¿Las sedes son inconstitucionales? Sí, son inconstitucionales porque violentan varios artículos de nuestra Constitución y convenios internacionales. Entre esos artículos violentan lo que es el artículo número 2 de la Constitución, que nos habla de la soberanía. Asimismo, el artículo 30, 31 y 32 de la Constitución, que nos habla sobre que los extranjeros están obligados a respetar a las autoridades y cumplir las leyes. Asimismo, que estos no podrán desarrollar actividades políticas en el país. También violenta el artículo 313, numeral 1 de la Constitución, que habla de las facultades judiciales. Asimismo, tenemos que violentan algunos convenios internacionales a los cuales estaba suscrito Honduras, así como el convenio 169 de la OIT, que nos habla de los derechos de los pueblos indígenas. También el Tratado Internacional de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del 28 de noviembre de 1859. Afectado a la pandemia de la COVID-19 en la economía de Honduras. Honduras es considerado uno de los países de Centroamérica con el mayor impacto en su crecimiento económico debido a la COVID-19. Uno de estos impactos fue el aumento de desempleo. Unas 400,000 personas perdieron su trabajo en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en Honduras, país donde el subempleo afectó a 7 de cada 10 trabajadores. El sector agropecuario perdió 350,000 puestos de trabajo en 2020 por la crisis causada por la COVID-19, el comercio 700,000 y la educación 35,000. El sector turismo de Honduras perdió en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 y a las tormentas tropicales ETA y IOTA más de $1,300 millones y unos 100,000 empleos.
Otro efecto del COVID-19 en la economía hondureña son las remesas. Se calcula que aproximadamente 1 millón de hondureños viven fuera del país y muchos de ellos envían transferencias a sus familias. Con el tiempo, estas transferencias se han convertido en una importante fuente de divisas para el país, que aumentaron un 13.1% hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares de los Estados Unidos. Otro fue el sistema de salud vulnerable. De acuerdo con el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el sistema de salud de Honduras comenzó a combatir el virus con apenas 130 unidades de cuidados intensivos y no más de 100 ventiladores mecánicos, exhibiendo un escaso nivel de preparación y capacidad de respuesta ante el crecimiento exponencial que el virus ya presentaba en otros países como lo ser China. De una deuda externa insostenible. La deuda externa de Honduras alcanzó los 10.716.4 millones de dólares entre enero y febrero del 2021, lo que supone un alza de 12.6% respecto al mismo periodo del 2020. El Producto Interno de Honduras registró en 2020 una caída histórica en un 9% de acuerdo a estimaciones del Banco Central, debido al largo cierre de la actividad económica por la pandemia y los huracanes ETA e Iota. También se debió al mal manejo o gestión de la pandemia, con lo que fue la reapertura inteligente. La inflación en Honduras, según el BCH, el Banco Central, la inflación se mantendrá por debajo del punto medio del rango de tolerancia, que es el 4%. La tasa política monetaria se mantendrá en un 3.0% anual. Se espera que la economía de Honduras se recupere en 2021 a un crecimiento del 4.5%. Algunas de las medidas para superar esta recesión son reducir los costos y las barreras para el comercio exterior de las economías centroamericanas. Es fundamental para que la región se supere la recesión económica que provocó el brote del COVID-19. Otra es dinamizar la actividad económica y emplear el mayor porcentaje de la fuerza laboral. Son objetivos que se pueden alcanzar por medio de reformas que fortalezcan al sector privado y la atracción de inversiones. Según la versión dada a conocer de la agencia de notación de riesgos Standard & Poor's, señala que Honduras avanza hasta la consolidación fiscal en los próximos años, manteniendo con ello su amplio acceso a las fuentes de financiación junto a la recuperación económica, con la cual se evitará un mayor deterioro de las finanzas públicas. Estaré hablando de cómo ha afectado los huracanes ETA y Iota en la economía hondureña. Según el informe de ACEPAL, estos dos huracanes tuvieron impactos de más de 45 mil millones de lempiras y esta evaluación de pérdidas de daños se fue realizada a solicitud del presidente Juan Orlando Hernández, con la cooperación de algunos bancos como el Banco Centroamericano de Integración Económica. También está lo que es la Agenda 2030, que esta responde ante los daños y pérdidas. El reporte de esta evaluación destaca que será de gran importancia en la reconstrucción del país y el enfoque en la reconstrucción, en reconstruir mejor en la visión de esta agenda, y en particular con un enfoque en la resiliencia para que el daño y la devastación de futuras tormentas sean menos severas. Tuvieron también impacto en lo que es en el sector social, donde está la salud, la educación y la vivienda. La salud se vieron afectados bastantes hospitales, más que todo porque también estaban pacientes con COVID-19. En la educación se vieron afectadas lo que son las infraestructuras educativas, que generaron daños en algunos centros educativos, y algunos planteles estaban ocupados para albergues temporales. En la vivienda se vieron bastante caída de la infraestructura, y la mayor parte se dañaron en lo que fue Cocopán, Cortés, Olancho y Lloro. En estos departamentos los daños fueron más evidenciados. Luego está en el sector productivo, está lo que es el agropecuario, se vieron afectados lo que son los cultivos, pérdida de cosechas. En el turismo se vieron afectados más que todo la infraestructura turística, y tuvieron más pérdidas por lo que fue el COVID-19, porque todavía no se podía salir. Y en el comercio e industria se vieron afectadas negativamente las ventas de los establecimientos de las industrias manufactureras y el sector comercio.
Luego está el sector de infraestructura, que se ve afectada lo que es la electricidad, los sistemas eléctricos por estos dos desastres. Ocasionaron fallas en estos sistemas, ya tanto en la transmisión, y se vio afectado lo que fue el agua y saneamiento. Este está dividido en 3 sectores pequeños, que están lo que es la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, los servicios de desechos sólidos y obras de manejo y protección contra inundaciones. En el transporte se vieron afectadas lo que son las carreteras, los aeropuertos que fueron cerrados, los puertos y los ferrocarriles. Y la infraestructura de transporte es fundamental para la economía de Honduras, porque está proporcionando lo que es la conectividad y la movilidad.